El narcotraficante Ismael El Mayo Zambada envió una carta al gobierno mexicano para solicitar su repatriación a México debido a que fue secuestrado e ingresado de manera ilegal a Estados Unidos. Por su parte, la presidenta Sheinbaum dijo que no caerán en chantajes ni en amenazas. Y yo te quisiera preguntar a ti, Ana Laura, a ver, ¿es un hecho que Estados Unidos no respetó el derecho a un debido proceso judicial del Mayo Zambada, que lo secuestraron, que lo extrajeron de manera ilegal del país, que lo ingresaron de manera ilegal a Estados Unidos? Porque no creo que haya llegado con su pasaporte el Mayo Zambada, no, ¿verdad? Esto era una emboscada. O sea, claro. Exacto. O sea, lo secuestraron como secuestraron allí en los años 80 al famoso doctor Álvarez Machain, se recordarán, por el caso del Kiki Camarena. En fin, tiene razón este criminal enorme de que no se han respetado sus derechos. Y eso lo está aprovechando, me parece, ¿no? A mí me parece que tiene razón que no se respetaron sus derechos en varios sentidos. O sea, hay unos tratados para poderlo juzgar allá y tienes que ganar el juicio de extradición para irte para allá. Y la segunda cosa que está reclamando el Mayo Zambada es que no le pueden aplicar la pena de muerte porque en México muy importante. No hay pena de muerte. Y esas dos cosas sí son su derecho. O sea, lo más probable es que no lo gane. O sea, lo más probable es que lo juzguen allá y que Estados Unidos se lo pase por el arco del triunfo como le pasó a Álvarez Machain. Y en esa ocasión dijo la Corte Suprema que lo podían juzgar, aunque no hubiera sido legal su Que también lo extrajeron ilegalmente del país, hay que decirle a la gente que no conoce el caso, ¿no? Pero lo que me parece importante en el caso de la presidenta, Claudia Sheinbaum, y que creo que lo está haciendo, es que no puedes permitir estas acciones unilaterales de Estados Unidos a México, que se nos vienen encima ya con la organización terrorista, con los drones volando. Solamente sí hay que tomar en cuenta que la extracción de la manera en que los trajeron al Mayo Zambada, llevan 900 homicidios solamente en Sinaloa de septiembre a la fecha. Entonces, esas políticas unilaterales a México le cuestan vidas. No estoy diciendo que no puedas atrapar al Mayo Zambada, pero no lo puedes hacer en interferencias unilaterales que desestabilizan al Estado al punto que ya no sabemos cómo frenarlo. O sea, la política de seguridad de Estados Unidos no es la política de seguridad de México. Y por eso debe haber una agenda bilateral en la materia. Y creo que la presidenta hace bien protestando por la forma en la que se fue realizado esta extracción y este secuestro, y debe de dejar un precedente de que esa verticalidad y esa unilateralidad no le parece a México. No creo que ganemos nada, ¿eh? Yo creo que Estados Unidos, y más con Trump a la cabeza, va a hacer lo que quiera. Pero de que haga lo que quiera a que no digamos nada, me parece que ese sería un error. Y está muy bien. No es porque el Mayo Zambada amenace, ni porque eso no se puede someter a un gobierno, digamos. Pero es porque a México no le conviene. Ahora, tú dices que no es por no decir nada que la presidenta, pero también si empieza a decir y dice mucho, y ahí está la trampa, parece que está defendiendo al Mayo Zambada. Es muy delicada la posición. Y parece que se hace verosímil esta idea de que hay una alianza con el crimen organizado, de que el gobierno está protegiendo al Mayo Zambada. En fin, o sea, está duro el dilema para el gobierno mexicano, Javier. Muy duro. Yo diría que si estoy totalmente de acuerdo que violaron todo tipo de derechos desde mi punto de vista, pero Estados Unidos también tiene sus argumentos legales para defender este tipo de cosas, que hace mucho, y lo ha hecho mucho durante los últimos 100 años. Tiene esta política, por ejemplo, olvídate de secuestrar, de asesinar a gente, no lo llaman asesinato, eso es ilegal, por supuesto. Lo que llaman es targeted killings, muertes
no sé cómo se diría, ¿no? Enfocados. Y hay un procedimiento, etcétera, pero lo que están haciendo con drones, etcétera, es matando a gente. Mataron a Bin Laden, ¿no? Muertes dirigidas. Muertes dirigidas, Sí. ¿no? Mataron a Bin Laden, ¿no? Y luego tienen sus argumentos legales para justificar Guantánamo, además de que no han firmado muchos de los tratados internacionales que impiden, en principio, que hagas estas cosas, y no las han firmado porque quieren tener esa libertad y ejercer esa libertad, y la ejercen. Entonces, creo que es un interesante y será interesante ver el debate legal en Estados Unidos respecto al tema. Del lado mexicano, en efecto, por la coyuntura, es un tema complicado, ¿no? Creo que por el tema de la acusación de que hay una alianza con el narco, por el tema de que hay un gobernador que medio al parecer estuvo involucrado, que es un gobernador. Medio no, Yo no metió las sé. patitas En fin, completas, ¿no? sí, Eso no. dicen, ¿no? Sí. No sé, yo no estuve ahí, etcétera, etcétera. Sí. Pero claramente eso también, y es de Morena, complica, y además recientemente recibió un cierto respaldo de Morena. Sí. Eso complica más las cosas. Complica también más las cosas el personaje. Álvarez Machain, pues, ¿qué sabía? Nada. Sí. Nada. Era un médico. Era un ¿no? doctor, era un médico. Exacto, ¿no? En este caso es alguien que dicen sabe mucho. Luego está el caso de Cienfuegos, que es un antecedente reciente que también complica las cosas. En fin, en efecto está muy complicado para la presidenta tomar una decisión sobre qué hacer, ¿no? Y Chucho, me parece que la Carta del Mayo lo que está diciendo es o me regresan a México o empiezo a cantar. Bueno, esa creo que es una amenaza clarísima cuando lo que plantea es que si no accede el gobierno mexicano a sus exigencias, va a colapsar la relación bilateral. Esa es así, con toda claridad, la amenaza y coincido totalmente, esto pone en jaque al gobierno de Claudia Sheinbaum, que no tiene prácticamente ninguna salida. Tiene pues que hacer la defensa institucional de un mexicano, tiene que levantar la protesta por la manera en que se extrae de territorio mexicano a este hombre, pero hacerlo pues con muchísimo tiempo, precisamente por no dar la impresión de que se trata de una estrategia para rescatarlo y para darle el cobijo de la complicidad del gobierno de nuestro país. Creo que sí es relevante el hecho de que la exigencia a la Fiscalía General de la República es posterior a la carta. Es decir, había habido una reacción pública, pero no hubo una denuncia por parte de la Fiscalía General de la República, hasta donde tenemos nosotros entendido, ante las autoridades judiciales de los Estados Unidos. Es decir, sí hubo la capacidad de este narcotraficante, confeso, de activar las palancas de la estructura jurídica mexicana de la Fiscalía General de la República. Es decir, ese chantaje sí ha tenido un efecto concreto, que es pedirle al fiscal general de la República: hazme caso a esta carta, por favor, investígalo y preséntanos un reporte en unos cuantos días. Y sí, bueno, creo que es una bomba de la cual difícilmente puede salir bien la presidenta de la República. Digo, porque además los fiscales en Estados Unidos, Ana Laura, ya dijeron que van a buscar la pena capital. Claro, porque están negociando. ¿Sí? Sí. Ya es oficial. Yo escuché que era una posibilidad. Bueno, anunciaron que ya yo es sé su cuando objetivo. le hicieron una audiencia donde le imputaron los cargos, dijeron no quitamos la pena capital de la mesa, ¿no? Pero vamos a negociar con el Mayo Zambada, ¿no? Bueno, así funciona la justicia en Estados Unidos. Entonces, bueno, frente a la posibilidad de que lo ejecuten o empieza a cantar chato, pues yo creo que lo que está diciendo el Mayo es: sálvenme, ¿no? Mejor regrésenme a México, pero yo no veo ese escenario. Yo no creo que Estados Unidos, ni de chiste, ¿no? O sea... Sí, yo creo que finalmente, seguramente el Mayo tendrá información muy importante, pero no creo que sea
la única fuente de información que tienen los norteamericanos respecto de cómo funciona el narcotráfico en México y cuán involucrada puede estar la clase política en ello. Y tampoco creo que el solo testimonio de El Mayo Zambada implicaría un colapso de la relación bilateral. Es un testimonio de alguien que es un delincuente. Digamos, no creo, pero veamos. O sea, depende de la información que tienes. Si la información sí es y la evidencia. Muy explosiva, y yo puedo pensar en dos, tres cosas. Ese es el problema, la evidencia. Y un montón de esas transacciones son en efectivo. Y al menos que tengas cámaras, si tengas videos, si tengas no sé qué, o sea, se queda como en el juicio de García Luna. O sea, vimos un montón de testimonios, pero no vimos evidencia dura fuera de yo lo vi. Y lo declararon culpable. Y lo declararon culpable. No, yo creo que el Mayo Zambada no está litigando su inocencia. Sí. Está litigando la pena de muerte. La pena de muerte. Y otras cosas, ¿no? Sí. Como ver a sus hijos, una celda con ventanita. Pero cuando está de por medio de la pena de muerte, es la pena de muerte. Sí. O sea, es que ya luego litigas lo demás. O sea, lo que el Mayo Zambada está haciendo, me parece, es el miedo ante la pena de muerte. Y ya veremos qué pasa. Yo creo que lo que está haciendo la presidenta es lo correcto. Hasta ahorita sí, ¿no? O sea, creo que es lo correcto. Coincido que qué baile más complicado, pero me parece muy delicado quedarte callado. O sea, frente. Y sí es cierto que se activó por... Y además, yo me acuerdo que López Obrador estaba furioso con la embajada norteamericana. Sí, la puso en pausa, ¿de acuerdo? Pero estaba metido Rocha y había todo un problema y yo creo que por eso lo frenaron. Pero el presidente, López Obrador, hizo un escándalo frente a esa detención. Ahora, tú dices no hay evidencia. Pues es que... ¿Quién sabe qué evidencia hay? Aunque no tenga evidencia, el solo dicho del Mayo Zambada puede simbrar a este país. Veamos. Por lo que diga. A lo mejor hasta es mentira, ¿eh? Digo, no le doy credibilidad a un narcotraficante, pero así, con esos dichos... Estaría bien que nos sembrara. Con esos dichos... No, bueno, no. Con esos dichos metieron a la cárcel a García Luna, lo sentenciaron y lo festinó reiterativamente López Obrador en las mañaneras. Javier. Sí, es un problemón, ¿no? Hay una vieja solución colonial, legal, que es acátese, pero no se cumpla, ¿no? Entonces, una cosa es defenderlo como se defendió en su momento a Cienfuegos. Sí. Con absolutamente todo. Al más alto nivel. ¿No? Y dispuesto a arriesgar mucho, etcétera, etcétera. Y otra cosa es hacer el proceso sin ninguna intención de que tenga ningún resultado. Sospecho que va a ir más por ahí, pero creo que el tema es una oportunidad también de negociar algo con el aparato de seguridad de Estados Unidos o algún cacho de ese aparato, ¿no? ¿Quién se lo llevó? ¿Con qué objetivo se lo llevaron? Hay que empezar a platicar con ellos, de la DEA, no sé quién sea, etcétera, ¿Por qué etcétera. ¿Tú crees que tienen esa actitud los norteamericanos ahorita de negociar algo? Trump no. Yo no veo actitud negociador. Trump 000. Bueno, los fiscales sí, ¿no? O sea, tú dame información y te quito la pena capital de la mesa, ¿no? Y el nivel operativo, digamos, gente que lleva 20 años trabajando en estos temas en la relación bilateral, pues ha pasado por mucho. Un periodo de mucha cooperación, después dejó de haber cooperación, después se pelearon con el ejército, ¿no? Hay una historia. Esas coordenadas están cambiando así de forma radical, sobre todo con lo de organizaciones terroristas. Sobre todo creo que llega esta carta en el peor momento para la presidenta, Claudia Sheinbaum, con una debilidad. En el momento en donde la posición mexicana es extraordinariamente débil por la acusación del presidente de los Estados Unidos de que el país está controlado por grupos terroristas, criminales de la delincuencia organizada. Y esta carta me parece que pues pone en blanco y negro esa terrible debilidad del gobierno mexicano. Yo no lo había pensado, pero ahora que la nombraron organización terrorista al cártel de Sinaloa, quieren decir que tienen al jefe de esa organización terrorista en la cárcel. Y por lo tanto... Con lo que todo eso implica, como el Osama Bin Laden, pero de Sinaloa, ¿no? Ahí te va, eso lo hace un enemigo combatiente. Sí. Y por lo tanto, olvídate de la pena de muerte.
le pueden lanzar un dron y matarlo si sale libre caminando en la calle, págatelas. Sí. Pierde Ándale, absolutamente eso, cualquier exacto. derecho. Sí. Siento que la verticalidad y unilateralidad de la política de seguridad de Estados Unidos va a cambiar brutalmente. Pero eso es también, porque más allá del Mayo Zambada, lo que estamos viendo es eso. ¿Qué tanto va a hacer Estados Unidos acciones unilaterales o si van a ser compartidas, digamos, entre los dos gobiernos? Yo creo que, yo no lo tengo claro, porque una cosa es lo que dice Marco Rubio y otra cosa es lo que dice el secretario de la Defensa de Estados Unidos. Pero tú ves a un Marco Rubio, yo ahí sí coincido totalmente que a ese nivel, es decir, Trump y Marco Rubio y sus pares, cero cooperación y totalmente una visión unilateral. Es que Marco Rubio ha tenido declaraciones. La unilateralidad comienza con Biden. Es decir, no tuvo que esperar al relevo con Trump. La política unilateral empieza en el gobierno anterior. Y por cierto, yo no veo una extracción ilegal del Mayo Zambada sin aprobación de la Casa Blanca. No sé si del presidente, pero a lo mejor del Consejero Nacional de Seguridad, ¿no? Por lo que implica. En principio, ¿no? Debería de ser el presidente. Bueno. Algo así yo pensaría que sería omiso. Es un buen punto. Esto ya empezó con Biden. No se esperen con Trump. Esto ya empezó y el con Trump Biden. con estaminas que todavía no se enfrente, pues va a ser muy ruda la relación en materia de seguridad. Y la presidenta, pues sí tiene que defender la soberanía. Claro. ¿No? Y de nuevo, o sea, la política de seguridad de Estados Unidos no necesariamente nos va a ir bien con ella. No, lo estamos viendo va a en Sinaloa. desestabilizar el territorio de una manera. Así es. Bueno, hagamos una breve pausa. Hubo elecciones en Alemania muy importantes en este contexto. Hoy se cumplen, por cierto, 3 años de la guerra de la invasión rusa, la segunda invasión, porque la primera fue a Crimea, pero la segunda invasión. Y lo que está pasando en Europa resulta fundamental en este contexto. Regresamos en un momento más.